Muy buenos días, hermanos, amigos y visitas que nos están viendo por primera vez por medio de esta transmisión online. Quiero dar gracias al Señor por poder estar unidos nuevamente para alabar al Señor, oír su palabra y para que cantemos y oremos juntos a Él. Así que quiero invitarles para que comencemos este servicio a que cantemos al Señor y adoremos a Él con todo nuestro corazón y también con nuestras voces. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la presencia del omnipotente Dios para alabar su santo nombre, oír su palabra y encomendar a su cuidado continuo nuestros hogares. Consideremos lo que Dios quiere de nosotros en la familia y digamos todos juntos: esposas, respeten a su marido y sujétense a él como se sujetan al Señor. Esposos, amen a su mujer
así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hijos, honren a sus padres en todo, porque esto es justo y agrada al Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Sirvamos de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres. Seamos buenos y compasivos unos con otros, y perdonémonos mutuamente nuestras ofensas, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Les invito entonces a que puedan tomar sus Biblias y acompañarnos en la primera lectura del día de hoy. La primera lectura se encuentra en el Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme, ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre, cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Hermanos, esta es palabra de Dios. Me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que reconozcamos nuestros muchos pecados y que no debemos encubrirlos ni disimularlos delante de nuestro Padre Celestial, sino confesarlos con un corazón quebrantado y humillado para obtener el perdón que Él ofrece en su bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que hagamos una sincera confesión a Él y digamos todos juntos, Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas descarriadas hemos andado lejos de ti.
hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo el Salvador. Y por amor suyo, conceda que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Les invito entonces ahora que en sus hogares podamos juntos como congregación pedir perdón al Señor en arrepentimiento y fe, lo que en la práctica significa reconocer nuestros pecados de manera humilde, sin intentar encubrirlos, porque el Señor conoce nuestros corazones, y a reconocer que necesitamos un Salvador. Y también a recordar que el amor del Señor y su perdón nos espera cada día. Así que podemos hacerlo con confianza. El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ha asegurado en su santa palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Amén. Esta es una buena razón para seguir alabando al Señor y a hacerlo ahora por medio de nuestros corazones y por medio también de nuestras voces. Así que alabemos al Señor con alegría.
Queridos hermanos, busquemos al Señor mientras Él se deje encontrar y llamémoslo mientras Él esté cercano. Porque así ha dicho Jehová: clama a mí y yo te responderé. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Les invito entonces a que juntos a nuestros hermanos podamos orar al Señor y seguir la oración congregacional, cerrando nuestros ojos y teniendo una actitud de reverencia frente a nuestro Señor. Oremos juntos. Amado Señor, te exaltamos en este día que nos permites vivir para contemplar tu creación. Te damos tantas gracias por el don de la vida y por poder admirar en cada lugar lo maravilloso del mundo y la naturaleza que nos rodea. Y a la vez te pedimos perdón por ser tan malos administradores con el cuidado de tu creación. Perdónanos, te rogamos, por ensuciar el mundo en el cual respiramos y vivimos, por mal aprovechar la tierra y sus bondades. Y te rogamos que nos des un espíritu consciente y responsable para no seguir destruyendo y contaminando el aire, el agua y nuestra tierra. Padre nuestro, te rogamos por tu Iglesia universal, que proclama la verdad de tu Evangelio. Te pedimos que cuides las mentes y corazones de quienes tienen la misión de dirigir la obra evangelizadora, para que puedan tomar decisiones justas y de acuerdo a tu voluntad. Que la política mundana no permee las decisiones y el actuar de nuestros obispos y pastores. Te rogamos también por aquellos hombres y mujeres que están preparándose para ser mensajeros del Evangelio en los centros de estudios pastorales, para que cada día les animes y fortalezcas en su fe, para aprender con denuedo y responsabilidad. También te rogamos por tu Iglesia en la ciudad de Concepción, las congregaciones de San Pedro, Chihuayante y Saint John's, y también por la plantación de la Iglesia de Lomas de San Sebastián, para que sea una iglesia que anhele servirte a través de la expansión de tu Evangelio y el amor a los hermanos. Permite que cada uno de nosotros sea movido por tu Espíritu Santo para comprender la importancia y lo urgente de tu llamado a llevar las buenas noticias de Cristo Jesús, y que tengamos misericordia de quienes están a nuestro lado y aún no han conocido la preciosa obra de nuestro Salvador Jesucristo el Señor. Señor, te damos gracias por la salud que nos das a los que no nos hemos contagiado de COVID, ya que es solo tu misericordia que nos ha permitido estar sanos. Y por eso mismo pensamos en las personas que están sufriendo en los hospitales, en aquellos que se están recuperando y enfrentan las secuelas de esta enfermedad, en aquellos que sufren porque han perdido seres queridos por haber tenido COVID. Y también te rogamos por todo el personal médico que trabaja sin cesar para dar alivio a los enfermos, quienes dejan a sus familias y seres queridos por servir a otros, para que tú les fortalezcas y animes en estos tiempos de tanta aflicción. Y permite que si nosotros, tus hijos, tenemos la cercanía con ellos, les podamos mostrar tu amor en palabras de ánimo y amor. Señor, te damos gracias por este tiempo de estar en tu presencia y porque tenemos la convicción que nuestras plegarias llegaron a tus oídos y que tú responderás en el tiempo perfecto y de la manera que tú sabes es mejor para nosotros. Te damos gracias y te rogamos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. Amén. La segunda lectura de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 52. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?
Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. ¿Así que también ustedes se han dejado de engañar?, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Hermanos, esto es palabra de Dios. Si ustedes recuerdan el último domingo de esta serie en el Evangelio de Juan, vimos el pasaje justo anterior a este, donde Jesús está en el templo en la fiesta de los tabernáculos. Los líderes de Israel buscan asesinarlo. Y el Señor hace una declaración que es de muchas maneras el resumen de todo el Evangelio, cuando en el verso 37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es sin duda una declaración que es una extraordinaria, una excelente, la mejor noticia que puede haber para el mundo, para toda persona, no importa quién sea, no importa en qué lugar del planeta se encuentre. Todo aquel, dice aquí, no hay restricciones de ningún tipo. Todo aquel, no hay requisitos previos. Todo aquel que tenga y reconozca su necesidad de Dios, todo aquel que quiera perdón para sus pecados, puede venir a Cristo. El llamado es: ven a Cristo. Un llamado, un ofrecimiento que es totalmente vigente para nosotros, aquí y ahora. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, es lo que dice Jesús. Si tú tienes necesidad de Dios, es Jesús quien te satisface, dice la Biblia. El único que de verdad es capaz de hacerlo. Pero también dijimos que esta satisfacción que el Señor da a aquellos que se vuelven a Él va mucho más allá de nuestras propias necesidades. Porque es tan grande, es tan increíble lo que el Señor nos da, que rebosa, pasa por encima de nosotros para compartir a todos aquellos, o para compartir con todos aquellos que no saben nada sobre este amor de Dios. Por eso el Señor dijo en el verso 38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Una increíble declaración, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora es el efecto justo de estas palabras en las personas que escucharon a Jesús cuando Él las pronunció. Y también es mi oración de que puedan ser un poderoso efecto en nuestras vidas. El efecto inmediato que produce Jesús es división. Al oír sus palabras, dice la Biblia, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es un profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir desde Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie pudo ponerle la mano encima. Hay aquí por lo menos 3 declaraciones diferentes. Algunos piensan que Jesús es el profeta del que Dios había hablado por medio de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes en Deuteronomio 18:18? Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, dice Deuteronomio. Pondré mi palabra en su boca y él les dirá todo lo que yo le mando.
De hecho, este profeta anunciado es Jesús. Otras personas pensaban que era el Cristo, o sea, el Mesías. Pero según los fariseos eso no podía ser, ya que las escrituras decían que el Mesías vendría de la ciudad de Belén. Y Jesús, según ellos, venía de Galilea. Pero como nosotros sabemos, Jesús sí nació en Belén. Solo que en ese tiempo él vivía en la provincia de Galilea. Otros pensaban que Jesús era un hombre común y corriente, como cualquier otro. Interesante, ¿no? Interesante todo este pasaje. Cómo el magnífico mensaje de Jesús, un mensaje que a todas luces es un mensaje de esperanza. Si alguno tiene sed, venga a mí. Cómo este magnífico mensaje producía todo tipo de opiniones entre las personas, cómo producía diferentes opiniones, cómo producía divisiones de opiniones en las personas que lo escuchaban. Pero el mismo Señor nos dice que eso es lo que iba a pasar y eso es lo que pasa con aquellos que escuchan la palabra de Dios. En Mateo 10 leemos, diciendo las palabras de Jesús, dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Jesús aquí no está diciendo que su misión es causar división. No, esa no es la misión de Jesús. Las divisiones nunca son producidas por Dios, sino por el corazón egoísta del ser humano. El corazón del hombre es tan perverso que el príncipe de paz, interesantemente, no siempre produce paz en su corazón, sino que muchas veces, como Jesús nos advirtió, la palabra de Dios produce divisiones. Por eso es que en algunos casos está prohibido hablar de política y religión. Perdón, en algunas casas está prohibido hablar de política y de religión. La política y la religión parece que causan conflictos de la misma manera, como si fueran la misma cosa. Nuestra fe nos lleva a conflictos entre nosotros. A veces con la sociedad, a veces con las costumbres de la sociedad, incluso con las leyes de los países. Una sociedad que va a estar más y más a favor de cosas como el aborto, una promiscuidad en la sexualidad, incluso se habla de eutanasia. Es inevitable que los cristianos vamos a entrar en conflictos con la sociedad y la sociedad con los cristianos. Eso es absolutamente normal. Incluso la fe produce conflicto entre esposos muchas veces, o entre padres e hijos. Conozco la difícil y dolorosa relación de un hijo con sus padres cuando este hijo se convirtió al cristianismo. Mujeres cristianas en graves conflictos de relaciones y problemas con sus esposos que no son creyentes. La simple devoción a Cristo y al reino de los cielos siempre ha traído, siempre trae, y sin duda alguna traerá divisiones entre los hombres egoístas. Por causa de Jesús la gente estaba dividida, dice el verso 43. A pesar, interesantemente, ¿no? A pesar de el magnífico mensaje, un mensaje de esperanza, de salvación, el resultado en el ser humano caído es división. ¿Por qué se produce esto? Se produce porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, estas irremediablemente son cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y ese cambio es un cambio, la mayoría de las veces, drástico en montones de formas. Nuestras prioridades cambian. Ya no son nuestros propios intereses los que empiezan a dirigir nuestras vidas, sino la palabra de Dios, sino los intereses de Jesús. Nuestra forma de amar cambia.
Ya no solamente nos amamos a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo nos enseña a amar a los demás, incluso a amar a aquellos que no son nuestros amigos. Nuestros valores cambian. Ahora le damos importancia a las cosas que antes no lo eran tanto. Ahora le damos importancia a las cosas que la sociedad que nos rodea no le da tanta importancia. Ahora le damos importancia a lo que es correcto, aunque no necesariamente es lo más fácil para nosotros. Este gran cambio que solo Dios produce, por supuesto, genera divisiones y conflictos. Fíjate en el verso 44, algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. La multitud que escucha a Jesús se divide, las autoridades judías quieren eliminarlo, pero no saben cómo y tampoco pueden arreglarlo. Y a continuación pasa algo muy interesante en los versos 45 y 46 de sus Biblias. Dice, los guardias del templo volvieron a los jueces de los sacerdotes y los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se pueden saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Qué fascinante encuentro yo la respuesta de esos soldados. Qué manera más magnífica tiene la Biblia de describirnos el efecto que pasa en las personas cuando escuchan a Jesús. Podrían haber dicho que no pudieron arrestarlo por temor a la multitud, o podrían haber dicho que, mira, ni siquiera no lo encontramos. Pero no dicen eso. Dicen algo mucho más fuerte que eso. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Evidentemente estos soldados quedaron absolutamente sobrepasados por lo que escucharon de Jesús. Tan asombrados estuvieron que ni siquiera pudieron cumplir con sus órdenes. Soldados profesionales. Soldados profesionales, y no solamente eso, sino que soldados de muchas maneras de élite no pueden arrestar a un simple rabino de Galilea por el poder de sus palabras. Esto no me parece tan raro, porque hay una gran diferencia entre saber de Jesús, como parecía que era la forma en la cual los líderes de los judíos sabían de Jesús, a conocer a Jesús. ¿Qué es lo que parece que pasa con esos soldados? De repente se encuentran con este hombre. Estos soldados de repente ven a Jesús. Estos soldados pueden escuchar sus poderosas palabras y sin duda son afectados por el Señor, son afectados por la palabra del Señor. Tal vez valdría la pena parar aquí y preguntarte si tú has sido alguna vez afectado poderosamente por las palabras del Señor, cuando Él habla a tu corazón y a tu alma y a tus pensamientos. No podemos escuchar la palabra de Dios y permanecer iguales. Y solo hay dos posibles respuestas cuando escuchamos las palabras de Dios a nuestras vidas. O lo aceptamos y las obedecemos, o simplemente le damos la espalda y las rechazamos. La historia continúa y dice que los líderes de Israel, los fariseos, están furiosos y les dicen a los soldados en el verso 47 y 48, así que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? ¿Cómo es posible? Nosotros somos la élite de Israel, nosotros somos la élite religiosa de Israel. Nadie sabe más de la Torá que nosotros, y no le creemos a este Jesús. Nosotros sí que sabemos de estas cosas. Ustedes, soldados, este pueblo ignorante no sabe nada. Esa parece ser la actitud de estos líderes de Israel. Pero Jesús ha dicho algo diferente a eso. Todo aquel que tenga sed, todo aquel que reconozca su sed de Dios, venga a mí y beba. El mensaje de la Biblia no es para la élite necesariamente.
Es para cualquiera que quiera escuchar. Para cualquiera que de verdad quiere escuchar y recibir lo que Jesús tiene. Cualquiera. Los que son de la élite y los que no lo son. Pueden venir a Jesús y recibir de Él perdón de sus pecados y salvación. El mensaje de Jesús aquí es, te das cuenta, no hay restricciones. Este no es un mensaje, no son unos versículos para algunos, o para alguna clase especial, o para aquellas personas que tienen una condición especial. Lo único que es necesario es tener sed de Dios. Lo único que se necesita es que me dé cuenta que necesito que el Señor haga algo en mi vida, que transforme mi manera de pensar, mi manera de sentir, mis emociones, mi futuro. Es en esta conversación que aparece nuevamente este hombre importante que había ido a hablar con Jesús a medianoche. Nicodemo dice en el verso 51, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? La respuesta de los fariseos es muy tonta, pero no muy normal. ¿No eres tú también de Galilea?, le dicen. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. La verdad es, la forma en la cual aquí hablan los líderes de Israel en el verso 52 es un acto de intimidación. No hay ningún argumento en esas palabras. Pero como dije, son palabras muy normales entre los seres humanos, porque vienen de personas que no saben nada sobre Jesús, ni quieren saber de Jesús. Nicodemo, por el contrario, no solamente sabía acerca de Jesús, él había tenido una conversación muy seria con el Señor, cara a cara, corazón a corazón, y eso hacía la gran diferencia aquí. Casi todos los que rechazan o no le dan importancia al Evangelio, ni siquiera se han dado un tiempo para investigar lo que el cristianismo dice, lo que dice sobre Jesús, sobre quién es Jesús. O sea, otra cosa muy diferente es cuando personas tienen un encuentro personal con el Señor, un encuentro como el de Nicodemo, un encuentro corazón a corazón, un encuentro alma a alma. Y ahí esas personas descubren que sí hay respuestas. Claro que hay respuestas. Cuando uno conoce a Jesús en forma personal y descubre lo mismo que esos soldados descubrieron, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonios que al leer y meditar en la palabra de Dios, esta nos habla directa, personal y poderosamente a nuestro corazón. Nos habla en una forma como si ella conociera todo, como si ella conociera nuestros más profundos secretos, como si esa Biblia, esas palabras que leemos en ella, conociera nuestras angustias más secretas, conociera lo que nos asusta, conociera lo que nos apena. Conociera incluso y especialmente aquellas cosas que nos avergüenzan de nosotros mismos. ¿Por qué es así? La respuesta es porque Jesús nos conoce. Pero no solamente nos conoce, sino que Él tiene una relación con nosotros. Jesús nos conoce y nos habla a través de su palabra. Y sin duda muchos aquí podemos dar testimonio que nunca nadie nos ha hablado como ese hombre que hemos conocido llamado Jesús, el Hijo de Dios. Pero también hay que decir que no solo en este mundo, sino que en este mismo lugar, tal vez personas que están escuchando esto, hay personas donde Dios y las cosas de Dios no significan nada e incluso producen rechazo. Jesús llega al mundo y produce eso. Algunos lo aceptan y otros que escuchan el mismo mensaje lo rechazan. Al final del día no hay ningún término medio realmente.
Porque no importa cómo lo expliquemos, aquellos que no lo aceptan, lo rechazan en su corazón. Aquellos que no aceptan a Jesús son los que están rechazando el mensaje de Jesús. Y en ese caso solo se puede hacer una de estas dos cosas. O se acepta o se rechaza a Jesús. No hay nada intermedio. Por eso es importante preguntar aquí y ahora. Por eso es importante preguntarte aquí y ahora y en el secreto de tu corazón, ¿a cuál de estos dos grupos perteneces tú? Sinceramente. ¿A cuál de estos dos grupos perteneces tú? ¿Al del ser humano moderno? Donde nos gustan todos los pasos intermedios, no nos gusta nada que es blanco o negro. Incluso usamos toda una terminología donde muchas veces no decimos lo que pensamos y no hacemos nada al respecto. Porque eso nos deja bien con todos, ¿no es cierto? No nos gusta decir que aceptamos, pero tampoco necesariamente estamos tan rápidos en decir que rechazamos. Preferimos frases intermedias. Bueno, con Jesús o el cristianismo yo soy muy respetuoso. Nadie sabe lo que significa eso. Qué bueno que es respetuoso, pero yo soy muy respetuoso. O personas dicen, bueno, es muy bueno tener fe. Alguien dice por ahí también frases como, bueno, yo soy una persona que acepto todas las religiones. La Biblia nunca ha aceptado esas respuestas como algo intermedio, porque no hay una posición intermedia. No podemos escuchar a Cristo y no hacer dos cosas. O nos volvemos a Él, o nos volvemos de Él. O nos volvemos a Él, o nos volvemos de Él. O con Cristo, o sin Cristo. Encuentro que el pasaje de hoy es de gran importancia. Es de gran importancia especialmente para nuestras vidas. Porque si uno lo lee con cuidado, lo que hace realmente es sacudir nuestras vidas. Pasajes como estos lo que hacen es sacudir nuestro corazón, sacudir nuestra alma y hacernos la pregunta seriamente, ¿qué produce Jesús en mi vida? ¿Qué produce Jesús en mi vida? ¿Sed de vida eterna o rechazo? Es importante ser sincero al responderte estas preguntas. Si es rechazo lo que produce al final, déjame decirte que casi todas las personas que yo conozco, por no decir todas las personas que yo conozco que rechazan a Jesús o el cristianismo, no conocen nada o no conocen casi nada de Jesús y de la fe cristiana. Y si esa fuera la razón, si eso fuera verdad en tu vida, quiero hacer un reto a tu vida. Quiero que seas bien machito, bien mujercita, y antes de seguir rechazando a Cristo y el cristianismo, averigües realmente quién es Jesús en su palabra, en la Biblia. ¿Sabes? Los fariseos son unos cobardes. Rechazan a Jesús ni siquiera sin escucharlo. No tienen interés. Solo lo rechazan. Espero que tú no seas igual que ellos. Te animo a de verdad investigar el cristianismo, a escuchar a Jesús en su Biblia para que veas qué es lo que Él tiene que decirte a ti. ¿Cuáles son sus palabras para ti? Creo que es justo decirte que eso mismo fue lo que pasó en mi vida cuando tenía 19 años. Y mira dónde estoy ahora. Pero también hay que decir que no me arrepiento absolutamente de nada en ese sentido. Leer la palabra de Dios me mostró al verdadero Jesús y sus palabras llegaron a mi vida de tal forma que la transformó completamente para mi bien y para su gloria. Pero también quiero decirte que si tú eres cristiano, qué magnífico es este tiempo. Qué magnífico es este tiempo. Que Jesús haya llegado a tu vida para saciar
tu sed, para saciar tu sed de Él. Y que ahora podamos en plenitud gozar de su compañerismo, con el compañerismo eterno de nuestro Dios, aquí en esta tierra y sin duda alguna en el cielo. Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿cómo reacciona tu corazón a ella? Amén. En Jesucristo, puerto de paz, lleno las tierras de tempestad. Hay en las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas de dolor, en tristes horas de tentación, calma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma crece y desfallece, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y de la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Querido hermano, que el Señor te bendiga
y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora y para siempre. Amén.